Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Erika Pineda Godoy y será quien moderará esta mesa titulada Identidad y Experiencia Estudiantil, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales voy a presentar. Se encuentra con nosotros la doctora Dalia Argüello Nevado. Ella es doctora en Pedagogía por la UNAM, actualmente investigadora postdoctoral en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad Rosario Castellanos. Bueno, la segunda comentarista soy yo. Ya me conocen, soy Erika Pineda. Yo soy doctora en Educación, egresada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Ciencias de la Educación por la misma universidad y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Y soy profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Rosario Castellanos. Estoy adscrita al Laboratorio de Investigación en Educación y Formación de Ciudadanías. Además de las comentaristas, encuentran con nosotros 4 estudiantes que van a presentar los avances de su trabajo terminal. En un momento iré presentando a cada uno. La dinámica del trabajo es la siguiente. Vamos a darle a cada estudiante 10 minutos para que realice su presentación y una vez que terminen daremos paso a los comentarios. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación pues la deben revisar con sus respectivos directores de trabajo terminal. Bueno, pues vamos a iniciar la mesa. Iniciamos con Aldro Álvarez Cruz, estudiante de segundo semestre, que presentará su trabajo titulado Diseño de una secuencia didáctica gamificada basada en el aprendizaje experiencial para desarrollar la creatividad en estudiantes de licenciatura. Adelante. Adelante, Aldro. Gracias, muy buenas tardes, doctoras y compañeras y compañeros. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación. Ok, bueno, como pueden ver en la lámina inicial, soy estudiante del segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales y la línea de investigación en la que está inscrito mi proyecto de investigación es el de prácticas educativas y procesos de formación. La directora de mi trabajo terminal, la doctora Irma Valdovinos Leiva, y forman parte de mi comité tutor la doctora Erika Pineda Godoy y la doctora Ana Marina Reyes Sandoval. El título de mi investigación se conoce como es el diseño de una secuencia didáctica gamificada con base en el modelo de aprendizaje experiencial para desarrollar la creatividad en estudiantes de la materia de liderazgo de la licenciatura en Administración de la Universidad Latina, Campus Roma. Y aquí les hago un planteamiento del problema. Particularmente, y creo muy relevante, lo sintetizo en estos 5 puntos, cuáles son lo que origina el hacer esta investigación. En primer lugar, el que las instituciones de educación superior se les exige cada vez más la adopción de pedagogías experienciales como centros de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, el que es necesario que en la educación superior se tenga en cuenta la necesidad de un cambio educativo para formar egresados que reconozcan la necesidad de ser profesionales competentes con un pensamiento creativo cuya estabilidad como una de las más importantes consideradas para el campo laboral. Investigadores, como tercer punto, están centrándose en variables propias de la situación de aprendizajes tales como los estilos cognitivos, enfoques de aprendizaje, aptitudes escolares y estilos de aprendizaje, entre otros, que han demostrado relacionarse con el rendimiento académico. En esta parte de cómo ir haciendo la evolución de los modelos educativos y las estrategias metodológicas que se utilizan en clase. Como cuarto punto, que hoy hay muchas investigaciones que han demostrado que la creatividad es una herramienta a la que todos tienen acceso y que podrán alcanzar mayor o menor nivel de independencia de los métodos que se utilicen para su desarrollo. Y por último, que un diseño curricular basado en los principios de la gamificación ayuda a mantener el interés de los estudiantes, evitando que el proceso de aprendizaje se convierta en algo aburrido sin interés. Mi objeto de estudio se centra en el diseño de la secuencia didáctica gamificada para la enseñanza de la creatividad en los estudiantes
y poder conocer cómo influye de manera directa en el desarrollo de la habilidad de la creatividad. ¿Qué justifica mi trabajo? Bueno, tengo 4 puntos, viene ahí la referencia. En primer lugar, que la mayor parte de las prácticas educativas se centran en el desarrollo del pensamiento cuantitativo, no contribuyendo al desarrollo del pensamiento creativo. En segundo lugar, que hay algunos programas dentro de las universidades que despiertan en los alumnos la inquietud creativa e innovación, pero no se ven que den frutos fehacientes, ¿sí? Es decir, están, pero no se ha podido medir realmente cuál es el resultado de este trabajo. En tercer lugar, que un diseño curricular basado en los principios de la gamificación ayuda a mantener el interés de los alumnos, evitando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierta en algo aburrido sin interés. Y creo que uno de los más importantes es que no existen lineamientos claros para el uso de la gamificación en la educación superior y los efectos que tiene en el aprendizaje de los estudiantes. Derivado de todo esto, mi pregunta general de mi proyecto de investigación es: ¿cuál es la diferencia en el nivel de desarrollo de la creatividad entre los estudiantes que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una secuencia didáctica gamificada y aquellos que siguen los métodos tradicionales de enseñanza en las materias de liderazgo de la licenciatura en administración? De aquí se derivan 4 preguntas específicas. ¿Cuál es el nivel de creatividad que tienen los estudiantes de la materia de liderazgo de la licenciatura en administración? ¿Cómo se desarrolla una secuencia didáctica gamificada con base en el modelo de aprendizaje experiencial? La tercera pregunta es: ¿cómo se implementa una secuencia didáctica gamificada con base en este modelo de aprendizaje? Y la cuarta pregunta sería si existen diferencias en el nivel de creatividad de los estudiantes que participaron en actividades gamificadas comparado con los de los métodos tradicionales. Lo cual nos lleva a esta hipótesis que dice: la secuencia didáctica gamificada con base en el modelo de aprendizaje experiencial influye de manera alta en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de la materia de liderazgo de la licenciatura en administración. ¿Cuáles son mis objetivos que planteo en mi investigación? El objetivo general es comparar el nivel de desarrollo de la creatividad entre los estudiantes que participan en procesos de enseñanza-aprendizaje a través de secuencias didácticas gamificadas y aquellos que siguen métodos tradicionales de enseñanza de la materia de liderazgo de la licenciatura en administración. Y nos lleva a 4 objetivos específicos. El primero es conocer el nivel de creatividad que tienen los estudiantes, desarrollar como segundo objetivo una secuencia didáctica gamificada con base en el modelo de aprendizaje experiencial. El tercer objetivo es implementar una secuencia didáctica gamificada y el cuarto es evaluar si existen diferencias o no en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la búsqueda de la parte de la síntesis del estado del arte, yo les presento en esta parte 2 estudios que me fueron relevantes. El primero es este de la gamificación para el aprendizaje, una aproximación teórica sobre la importancia social del juego en el ámbito educativo, de los cuales sus principales hallazgos son que no se cuenta con un diseño estándar para la gamificación de actividades, que el aula de clases puede ser el espacio para que la gamificación obtenga mejores resultados y que la motivación puede generar una actividad gamificada, será relevante para el aprendizaje de los estudiantes. Las categorías de análisis fueron la gamificación, modelo de aprendizaje, psicología del juego, motivación del juego y características del juego. El segundo estudio es el de la implementación del aprendizaje experiencial en la universidad, sus beneficios en el alumnado y el rol del docente. Y de este se derivan los hallazgos como el que las universidades están incorporando el aprendizaje experiencial a sus modelos educativos mediante proyectos elaborados en el mundo real, así como que el alumnado ha aplicado el conocimiento disciplinar en problemáticas de la comunidad y que el rol del docente se ha modificado y es fundamental para el éxito de estas innovaciones educativas. El enfoque teórico seleccionado que estoy utilizando para mi proyecto de investigación se basa en estas 4 categorías. El aprendizaje experiencial, cuyo enfoque utilizo es el de David Gold sobre el aprendizaje experiencial. El de la gamificación, el enfoque es el de Carl Kapp. El de la gamificación, el aprendizaje y la instrucción. El de la secuencia didáctica, el de Ángel Díaz Barriga, esta guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Y el de creatividad, el de Teresa Amaville, que es la creatividad en contexto. De aquí remarco cuáles son mis variables: la variable dependiente, que es la creatividad, y la variable independiente, que sería la secuencia didáctica, con estas características que les presento. ¿Cuál es mi metodología que propongo para el diseño de mi estudio? Bueno,
Mi tipo de investigación es mixta, cualitativa y cuantitativa, y es un diseño de investigación experimental. Las técnicas de investigación que propongo utilizar para mi proyecto son los test y la entrevista estructurada. El sujeto objeto de estudio sería aplicar este proyecto en estudiantes del cuarto semestre del turno matutino de la materia de dirección de la licenciatura en administración de la Universidad Latina Campus Roma. Mi estrategia es la asignación de participantes en grupos, utilizando un muestreo aleatorio simple y tener dos grupos de estudiantes, un grupo de control y un grupo experimental. Hacer la aplicación de un pretest, la aplicación, diseño y aplicación de la secuencia didáctica gamificada, la aplicación de un post-test y para poder hacer una mayor intervención o de profundidad, hacer la aplicación de unas entrevistas estructuradas con algunos participantes para conocer más a detalle cuál fue la percepción y la comunicación. Y bueno, pues este sería mi proyecto de investigación y mis avances y pues les agradezco mucho su atención. Me parece que la profesora se salió. Seguramente tiene algún problema técnico. Entonces, bueno, voy a empezar con los comentarios. Muchas gracias, Aldro, por tu presentación. Tengo algunas observaciones con base en el resumen que recibí. Obviamente, quiero aclarar primero para todas y todos que, como ya lo saben, ¿no? Nuestra participación en este coloquio tiene una visión sesgada porque no hemos leído el resto del trabajo, no hemos acompañado los procesos, etcétera. Y el único acercamiento que tenemos es el resumen, que probablemente ha cambiado incluso el avance de su investigación a este momento de cuando lo enviaron, etcétera, ¿no? Entonces, con esa salvedad, mis observaciones pues son esperando que les sirvan de algo, que lo tomen de acuerdo a lo que platiquen con sus comités asesores y como para poner cosas en diálogo, ¿no? Me parece importante decir eso y que, bueno, entonces voy a empezar con, primero me llama la atención este enfoque de habilidades de pensamiento. Cuando uno estudia el desarrollo de habilidades complejas de pensamiento, hay al menos dos teorías. Por un lado, se dice que las habilidades de pensamiento se pueden desarrollar de manera independiente. Y hay otra corriente de estudiosos que dicen que no es posible desarrollar, por ejemplo, pensamiento crítico, en este caso pensamiento creativo, analítico, etcétera, de forma abstracta, desvinculada de contenidos particulares. Es decir, nosotros aprendemos español, química, biología o matemáticas o pensamiento histórico, y a partir de eso desarrollamos pensamiento crítico, analítico, etcétera. Pero no somos sujetos en abstracto que piensen críticamente en fuera de contenidos específicos, o no lo aprendemos como habilidades en abstracto aisladas de procedimientos concretos. Te digo esto porque yo comparto más esta segunda opción, la que solo aprendemos en relación con algo, ¿no? Cuando estamos pensando ciertos contenidos y los vinculamos con algo que de por sí ya sabíamos, con ideas previas, ¿no? Esto que llaman el conocimiento, aprendizaje significativo. Por lo tanto, me parece un poco raro este planteamiento del pensamiento creativo lejos del contenido concreto. Si bien se señala que es administración, sí, ¿verdad? Administración. No me queda claro qué unidad, qué tema, qué tipo de estudiantes son de primero, son de la mitad, ya han cursado la mayoría del programa académico y están por egresar, ¿no? Todo eso sería importante saberlo para ver dónde se ubica tu secuencia didáctica que vas a diseñar. Otra pregunta que tengo es,
Bueno, primero eso termino, ¿no? Si no sabemos dónde lo vas a aplicar, no me queda claro el tema y por lo tanto me parece complicado medir el antes y el después, ¿no? O sea, y además, cómo verificar que el diseño de tu estrategia efectivamente desarrolle pensamiento creativo. O sea, ¿cómo vas a validar tú que tu estrategia sí propicia esas habilidades y que por lo tanto vas a poder medir ese resultado y no que si te salen resultados contrarios, es decir, tus estudiantes objetivo no logran desarrollar el pensamiento creativo después de tu secuencia, es porque a ellos les faltó algo, porque hubo condiciones que no se los permitieron o porque tu secuencia no estaba adecuadamente insertada en el plan de estudios, en su lógica formativa, en cualquier otra cosa. Es decir, ¿cómo vas a asegurar esa variable? Por otro lado, sí, la otra pregunta es si piensas hacer un análisis comparativo de un grupo que sí estudia esa secuencia didáctica y otro grupo que no. ¿Cómo vas a escoger a ese otro grupo? Es decir, estás presumiendo que el profesor o profesora a cargo es tradicional y no enseña herramientas de pensamiento creativo. Y entonces, o sea, esta es una cosa metodológica. ¿Cómo vas a conseguir ese grupo? O si ya lo tienes y les preguntaste, oye, colega, tú que eres tan tradicional, necesito estudiar tu grupo para compararlo con el mío. O sea, me llamó la atención eso, cómo se hace esa búsqueda del otro grupo, partiendo de un supuesto que hay una enseñanza tradicional, y si eso no fue como un poco una presunción tuya, o cómo aseguras que efectivamente les están enseñando de forma tradicional. Luego, me parece que, bueno, en el resumen no quedaba claro que tú ibas a diseñar la secuencia, ahora con tu exposición ya lo tengo claro. Y a mí me parecería así de primera instancia que los instrumentos de encuesta estructurada reflejan poco, permiten poco expresiones de pensamiento creativo, justamente porque están estructuradas. Entonces, yo sé que tú tienes un estándar, ¿no?, de medición de pensamiento creativo, pero, o sea, me pregunto si esa metodología se podría ampliar como para explorar de otras formas, que no sean con estos test tan rígidos, que últimamente hay ciertas ramas de la investigación que han cuestionado su eficacia por completo. No quiero decir que no funcionen, pero sí que nos dan una buena cantidad de información que puede complementarse con otras estrategias mucho más creativas, mucho más de participación más abierta, ¿no? Entonces, quizá buscar, porque parece un poco contradictorio, ¿no?, que a la hora de expresar esas habilidades, pues está ya predefinido cómo deben expresarlas. Es un problema de los instrumentos cuando se aplican así a rajatabla y solitos, ¿no? Y finalmente, ya con esto termino, me parece que me parecería interesante este planteamiento del pensamiento creativo como una posibilidad de eje transversal. Es decir, creo que hoy, justo por lo que nos contabas, ¿no?, los requisitos que se les hacen a las universidades, el campo laboral, etcétera, todo requiere pensamientos más complejos, interdisciplinarios, flexibles, y uno de los instrumentos o estrategias que se ha trabajado es justo la transversalidad, ¿no? Entonces, que no se trabaje en temas concretos con habilidades tan específicas, ¿no? Voy a trabajar aquí creatividad, aquí voy a trabajar pensamiento crítico, acá, sino que todo el planteamiento del curso interrelacione esto, ¿no? Entonces, digo, no, o sea, lo suelto como al aire, como una posibilidad de diálogo, ¿no?, que se pudiera plantear más en términos transversales. O sea, ¿cómo
para que una investigación doctoral tenga una mayor profundidad, entres a discutir cómo sería desarrollar pensamiento creativo para la formación de los egresados de esta carrera en la totalidad del curso, ¿no? O del ciclo. Y entonces ahí sí que podrías entrar con cómo se interrelacionan las materias, los métodos de evaluación, qué formación docente se requeriría, pensando en esta posibilidad de pensamiento creativo. Bueno, creo que hasta ahí me quedo para no excederme más. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora Dalia. Una disculpa, de repente me sacó. Sí. Meterme, pero qué bueno que pudieron continuar. Bueno, Andro, qué bueno encontrarnos aquí. Me toca a mí hacerte los comentarios. De hecho, tenemos pendiente una revisión más profunda de tu trabajo, porque yo soy parte de tu comité asesor. Y bueno, estaré esperando como ya tu documento en extenso y que pudiéramos tener una reunión con tu director y el otro miembro del comité en el mes de junio o a principios del mes de julio, para que también podamos, además de retroalimentarte, bueno, pues cumplir, ¿no? Con esta actividad tan importante en el semestre. Bueno, a mí me parece muy interesante el trabajo que presentas, coincido con lo que dice la doctora Dalia. En tu objetivo yo veo que quieres ver la diferencia entre un tipo de educación que es así como tradicionalista con otro tipo que puede ser un tipo de educación que utilice la gamificación. Entonces, algo que yo quisiera comentarte es que, y yo entiendo además que el resumen pues fue muy pequeño, no puedes expresar muchas cosas, el resumen ya tiene un tiempo, puede ser más de 20 días, ¿no? Probablemente, ¿no? Que lo recibimos y de ese momento a la fecha seguramente has avanzado más y que ahorita estos 10 minutos pueden ser muy cortos y el hecho también de que tú no puedas responder pues limita tal vez a muchas cosas que pudieran estar dentro del trabajo y por tiempo pues tú no puedas expresar. Entonces, bueno, todo lo que yo te diga, tómalo un poquito así como con pinzas para que después lo puedas comentar con tu director y a la vez lo comentemos también nosotros. Yo quería comentarte que cuando hablamos de gamificación, no necesariamente estamos hablando de un tipo de aprendizaje significativo, ¿no? Es cierto que jugando se aprende más, sin embargo, hay algunos ejemplos de gamificación en donde lo que se hace es reproducir prácticas que pueden ser conductuales, pero de una manera divertida, ¿no? Así como Kahoot, ¿no? Te pongo la musiquita y a ver quién contesta primero, pero a fin de cuentas podría ser una cuestión memorística, ¿no? O sea, como de te aprendes y el que conteste primero, pero no va más allá de una cuestión de conceptos en un nivel taxonómico a lo mejor que puede ser muy bajo y no necesariamente de relación de conceptos ni tampoco como de transferencia de ese conocimiento, ¿no? A un plano pues ya real. Entonces, bueno, ya lo veremos tal vez en tu trabajo, pero sería como muy interesante que tú pudieras, pues, decir lo que es la gamificación, a lo mejor estos tipos también de gamificación que existen, mostrar cómo la cuestión de la gamificación no necesariamente implica constructivismo, ¿no? Podría ser algo conductual y entonces de qué manera la gamificación se inserta dentro de una secuencia didáctica me parece muy interesante, pero en esta secuencia obviamente pueden existir otros elementos, ¿no? O sea, y que además cuando hablamos de la gamificación podemos jugar con otras personas, obviamente, pero estamos también en un plano que podría ser un plano virtual y hay como aparte, ¿no? Como de este ambiente virtual, pues un ambiente que es un ambiente, pues llamémosle real, ¿no? En donde el estudiante, pues podría llevar a cabo algo. Creo que hay que diferenciar, ¿no? La cuestión de la creatividad con la cuestión de la gamificación, hacer un recorrido, ¿no? Que tú ahorita ya has estado revisando también en el estado del arte, ¿no? Sobre cómo se ha utilizado la gamificación. Y también pensar
¿cuál vendría siendo la aportación que tú dejarías a pues a este escenario, ¿no? O sea, porque si tú solamente quieres diferenciar lo tradicionalista de algo que es gamificado y que puede ser divertido, pues podría parecer que la aportación no es tan importante. Sin embargo, hay muchas cosas allí que pueden ir cruzando, con lo cual tú puedes mostrar que sí es importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que tendríamos que pensar ya en el trabajo que tú entregues, que también se haga una descripción de este escenario y también de estos sujetos. Dentro de la descripción de los sujetos, a mí me parece también importante reconocer que los estudiantes de licenciatura actualmente pues son muy diferentes a los profesores, o como somos nosotros, porque hay una brecha generacional grande y que la forma de aprender y también la manera de aprender el mundo pues es distinta. Entonces, ellos que son parte de esta generación como generación Z, pues tienen ciertas características que cuando las revisamos chocan mucho con la forma de enseñar, ¿no? Que nosotros podemos llamar tradicionalista. Entonces, tal vez pensar en esa brecha, tal vez pensar en esas características también podría ser importante, porque tendríamos que pensar no solo en el cómo se enseña, sino también el qué se enseña, ¿no? Porque también sería importante considerar que hay una crítica sobre cuáles son, cómo debe ser el profesor, pero también cuáles son los tipos de contenidos que deberían estar incluidos curricularmente. Bueno, y esto ojalá pueda servir y luego pues ya estaremos platicando. Y también, bueno, hay algunos autores, por ejemplo, Joan Ferrés, ¿no?, que trabaja como esta parte tecnológica muy relacionada a la parte educativa. Entonces, creo que también hay que ir tratando de buscar autores que ya generen como este puente, para poder ver la cuestión de lo que viene siendo audiovisual, lo que viene siendo el juego, lo que viene siendo simulación, pero como dirigido, ¿no?, a una generación donde ya hay una exigencia también de que la universidad pues se vaya transformando. Bueno, pues muchas gracias, Aldo. Mil gracias a las dos. Buenas tardes. Sí, bueno, pues ahora vamos a escuchar a María de Jesús García González. Ella es estudiante de segundo semestre que va a presentar su trabajo titulado La gestión del conocimiento para programas en sistemas educativos multimodales. Adelante. Buenas tardes, agradezco mucho su asistencia y bueno, comenzaré a platicarles sobre mi proyecto de investigación, que es un modelo de gestión del conocimiento para posgrados en modalidad mixta del Instituto Politécnico Nacional que se imparten desde la Ciudad de México dentro del doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Es dentro de la línea de investigación gestión y excelencia de programas educativos. Soy de segundo semestre, lo recalco por la cuestión de qué tan alto es el avance de investigación en este trabajo. Mi comité tutorial, la doctora Marta Jiménez García, ella es docente investigadora de la UPIXA, IPN, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y bueno, tiene el doctorado en Tecnología de la Investigación. La doctora Elizabeth Caporal Aguilar, ella es docente de la Universidad Rosario Castellanos y es experta en el tema. La doctora María de los Ángeles Martínez Ortega, docente investigadora de la ESIA Tecamachalco, IPN, y tiene doctorado en educación. El objetivo de mi proyecto de investigación es proponer un modelo de gestión académica para los posgrados en modalidad mixta del Instituto Politécnico Nacional que se imparten desde la Ciudad de México. Y el avance de mi trabajo, llevo estos 4 capítulos, en el que primero es antecedentes, todo el problema de investigación, el marco contextual, el marco teórico-conceptual y la metodología de investigación.
Para apoyarme en todo el diseño, me basé en la matriz de congruencia, en base a Pedraza, y esta me apoyo mucho para plasmar aquí de manera general todo este diseño, en el que plasmo los objetivos con las preguntas que bien aprendimos en la clase de metodología de investigación del primer semestre, todo un espejo, que son los objetivos con las preguntas, y si mi objetivo es proponer un modelo, ¿qué insumos, procesos, salidas y retroalimentación tendría ese modelo que yo quiero proponer en mi objeto de estudio? En los objetivos específicos es analizar el modelo y cuál sería ese diagnóstico, cómo sería ese modelo que me permitiría conocer mi objeto de estudio para hacer las propuestas de mejora y todo lo que yo quiero apoyar. Analizar las mejores prácticas, otro de los objetivos específicos, y cuáles serían esas mejores prácticas que yo quiero detectar. Implementar la propuesta de este modelo, ¿qué impacto tendría esa implementación? Dentro de mi supuesto de investigación, porque es una metodología cualitativa, sería la gestión del conocimiento de los posgrados. Depende de la modalidad en que se imparten los posgrados en modalidad mixta del Instituto Politécnico Nacional dentro de la Ciudad de México, y que puedan replicarse a otros programas utilizando esta gestión académica, que influirá entre los procesos de gestión del conocimiento y el Big Data. Las categorías de análisis, tengo pues los dos conceptos más importantes que tomo: la gestión del conocimiento en los posgrados, la modalidad educativa que se imparte dentro de este objeto de estudio. Mi dimensión, aquí recalco identificar cómo se crea ese conocimiento, organizar y almacenar ese conocimiento, difundirlo, aplicarlo, la cuestión de Big Data, toda la plataforma educativa, los planes de estudio, la formación de los docentes, la competencia tecnológica, la infraestructura, los soportes técnicos, la atención de los docentes, la unidad tecnológica, que toda esta dimensión me va a ayudar para el diseño de, por ser una metodología cualitativa, van a hacer entrevistas a profundidad y me van a apoyar para ir diseñando ese guión que yo requiero. Dentro de la justificación, las aportaciones de esta tesis estarán en ofrecer este modelo que ayude a comprender las interrelaciones de los elementos que determinan la gestión académica para los posgrados en modalidad mixta del Instituto Politécnico Nacional, además de que este modelo va a ayudar a que los directivos, coordinadores de los cuerpos académicos dentro de estos programas puedan tomar mejores decisiones. Y también en la cuestión para mi objeto de estudio, esta actualización de planes y programas, en el caso de mi objeto de estudio, lleva 10 años en que no se ha actualizado. Esto va también a apoyar toda la diversidad de la oferta educativa, que la cuestión es que ese modelo se pueda replicar a otras unidades académicas, utilizando toda esta tecnología de la información, y dentro de las limitaciones prácticas, pues tendremos que revisar toda la cuestión de la normatividad, los reglamentos, lineamientos, etcétera, revisar esta plataforma MOOC, que es la que ahorita nuestro objeto de estudio es el que utiliza, y dentro de toda la estructura del Politécnico, quien se encarga de toda esta cuestión de la educación virtual, es la dirección que lleva ese nombre, Educación Virtual, la dirección de posgrado y la dirección de cómputo y comunicaciones. Y también tendríamos que revisar toda la cuestión de CONACYT, todos los criterios que ellos utilizan para ver si también nuestro objeto de estudio está cubriendo todo esto o poderle hacer mejoras. Ahora bien, nuestro objeto de estudio va a ser la maestría en docencia científica y tecnológica que se imparte en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Esta maestría es la única que tiene esta modalidad mixta dentro del Instituto Politécnico Nacional, y que bueno, en el trabajo ya ampliado detecté pues un análisis FODA dentro de la maestría, cuántos miembros de la academia tienen doctorado, cuántos son del sistema, toda esa cuestión que se requiere como un análisis. Y bueno, creo que también no cumple con los 8 miembros del SNIS, parece que tiene 3, es lo que ahorita he detectado. Falta también esa parte de cubrir.
y bueno, dentro de nuestro marco teórico contextual, tenemos a estos grandes conceptos que nos van a apoyar. Ya hicimos el estado del arte, revisamos bibliografía que nos va a permitir detectar los actores que más se ajusten a lo que queremos lograr. Nonaka Takeshi, que son grandes investigadores de la gestión del conocimiento en el posgrado, la gestión académica, y bueno, toda la cuestión de modalidad mixta, basándonos a nivel posgrado dentro del Instituto Politécnico Nacional, toda la calidad académica que nosotros como Politécnico estamos ofertando, la gestión de posgrados virtuales, la educación virtual y lo que comentaba sobre CONACYT, que eso va a ser muy importante para lograr un diseño con la calidad que se está solicitando dentro de estos criterios del CONACYT. ¿Y cómo vamos a hacer todo este trabajo en metodología de la investigación? Bueno, yo lo acomodé en 4 etapas. Ya tenemos la primera etapa, que va a ser todo el diseño cualitativo, y estamos concluyendo en este semestre pues la cuestión del trabajo de campo. Dentro de la unidad que llevamos el levantamiento de información, hicimos una prueba piloto de esas entrevistas. Entonces prácticamente llevamos 2 etapas. Nos falta para los siguientes semestres la analítica y la informativa. Y bueno, dentro de la primera etapa ya más desglosado, y cubrimos 6 pasos, que fue la investigación de base de datos, toda la consulta con expertos, bibliotecas especializadas en el tema, formulación del marco contextual y teórico, la de problemas de investigación, toda la formulación, que fue todo el diseño de investigación. Y bueno, comentamos que era una determinación exploratoria, explicativo y descriptivo, y basados en una teoría fundamentada, que es una metodología de tipo cualitativa. Y bueno, ya en la etapa 2 de trabajo de campo, en la formulación, ya esta parte ya la presentamos también con mi comité tutorial. Ellos me sugirieron que incluso agregara otro tipo de actores, que ahorita lo platico. Entonces se formularon 2 días de entrevista para hacer, son entrevistas a profundidad, y una de ellas fue un guión que ya se tiene listo para ser aplicado para actores claves, que son los miembros de la academia. Ahorita tengo 14, todavía voy a ver quién puede atenderme la entrevista. Y bueno, para los expertos y especialistas en el tema, que tengo a 10 solicitudes de directivos y directivos, desde el secretario de investigación y posgrado, director de posgrado, jefes de división, incluso trabajadores analistas de la dirección de posgrado. Y esta es la parte que mi comité tutorial me sugirió agregar, que son expertos especialistas, pero de otras universidades. Y aquí tengo, pues, a 6 personas que probablemente, bueno, creo que es más viable que sí me acepten esa entrevista. Tengo una persona del CIMBESTAP, una de Rosario Castellanos, de Perú, de la Universidad San Martín de Porres, de Iberoamericana, de Playa Ancha, Chile, y Universidad Tecnológica. Y bueno, dentro de la etapa de campo, aquí tengo ya la cuestión de los seleccionados, el piloteo del instrumento, que es aquí en esta parte, donde estamos cerrando con este semestre. Tuvimos una práctica del pilotaje del instrumento. Vamos a ya empezar para el próximo semestre ya con la grabación de esas entrevistas, llevarlas a cabo para hacer estos siguientes pasos, que van a ser la transcripción, la conversión, la síntesis de estas entrevistas. Y también tengo elaborar una síntesis curricular, nada más para que mi comité tutorial sepa quiénes son los que estamos entrevistados. Esta nos incluye en la tesis por guardar confidencialidad, pero eso también tengo que realizar. Y pasar a la etapa 3, que es la analítica, que esta será ya estas entrevistas, crear la unidad de hermenéutica, hacer las codificaciones para hacer la cita, los códigos, las familias que puedan arrojar. Pues se está proponiendo utilizar el programa de software Atlas-T para hacer toda esta información, hacer las codificaciones, clasificar esos códigos para que nos generen las familias, los memorándums,
Y bueno, también la formación de redes para ir pasando a la interpretación de esos resultados, el análisis cursivo, toda esa cuestión de triangulación de información, generar esa teoría para poder ya hacer interpretación, resultados y conclusiones. Y la etapa 4 es la cuestión de pues ya terminar la tesis, la de pues presentarlas en conferencias, en congresos y posteriormente pues tener un artículo y enviarlo a una revista que sea autorizada por la Universidad Rosario Castellanos, y esa es sería la etapa 4. Y tengo aquí por último un cronograma de actividades que bueno, ya estando en segundo semestre me quedan 4, entonces aquí lo acomodé para que yo misma me vaya guiando y dentro del tercero y cuarto semestre pues tenga que hacer toda la cuestión del análisis e interpretación de resultados para que yo en el quinto semestre pueda terminar la tesis ya con esos, afinar todos esos detalles, y ya en el último semestre pues nos dé tiempo porque considero que esta cuestión de enviar ponencias o de incluso ya un artículo pues tarda, y pues tenemos que terminar en 6 semestres, y aquí yo lo acomodé para poder organizar. Y dentro de las referencias aquí puse algunas varias, también tomé las más recientes, las que son 5 años más actual, y bueno, pues lo más importante es que creo que tengo los actores claves para poder tener esa información que me ayuden a diseñar un modelo. Y bueno, pues eso sería todo. Agradezco mucho su atención. Sí, muchas gracias, María de Jesús. Bueno, pues le damos la palabra a la doctora Dalia. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Debo decir al principio que el resumen que recibí me costó un poquito de trabajo leerlo porque tiene una redacción un poco confusa. Y empiezo con esto porque sí me parece importante cuidar estos elementos, pues por el objetivo que tenía, que era mandarlo a revisión para este coloquio, y por el nivel académico en el que estamos. Tiene errores de puntuación, de uso de mayúsculas y de redacción básicos que me parece que hay que observar con mayor cuidado. Dicho esto, voy a hacer comentarios muy concretos porque me parece que falta problematizar, es decir, no me queda claro cuál es el problema, de dónde estás partiendo. Me queda claro el contexto, hay un programa académico que hay que actualizar, etcétera, eso me queda claro, pero para llevarlo a un trabajo de investigación de doctorado, me hace falta entender bien cuál es la pregunta, cuál es el problema que estás planteando, y de ahí cómo construyes tu objetivo general, que me parece que en este momento está muy descriptivo, es decir, es muy procedimental en el sentido de que se requiere llevar a cabo un proceso administrativo de actualización, de generar un modelo, pero pareciera una cosa justamente propia de la gestión académica y no de algo que se va a llevar a cabo en un programa de doctorado. Entonces, ahí hay una sutil diferencia, aunque sea un proyecto de investigación-acción o que sea de aplicación. Sí necesitamos como un poco más de claridad en el planteamiento de investigación, que quizá derive en un modelo que quizá se aplique en esa institución, pero eso, digamos, es un proceso aparte. Aquí en lo que estamos es en la formación tuya como doctorante con las habilidades necesarias de investigación de alto nivel. Entonces, me parece que habría que separar un poco lo que requiere el proceso de gestión escolar o gestión administrativa de ese programa académico y lo que requieres tú
para generar un trabajo de investigación en el doctorado. Entonces, me parece que habría que replantear un poco, aclarar cuál es la pregunta, replantear un poco el objetivo general, porque no podemos presumir que ese modelo derivado de este programa de doctorado va a cubrir todos los requisitos que se requieren a nivel institucional. No sé si me explico, pero siento que son dos procesos diferentes. Entonces, quizá el modelo aquí se plantee desde la investigación, desde herramientas de acopio de información, análisis, etcétera, y ya si el proceso de aplicación ya sería aparte. También porque no me queda claro esto de las entrevistas, creo que ocupa demasiado tiempo. Digamos, ahorita que expones la metodología, pues es básicamente hacer el estado de la cuestión, ver cómo se está haciendo en otros lados y luego entrevistar a expertos. Pero no queda claro qué esperas obtener de esos expertos, porque no hay categorías de análisis, porque no hay una pregunta adecuadamente formulada. Y entonces no me queda claro cómo, o sea, qué les vas a ir a preguntar, más allá de su experiencia concreta en haber participado en otro programa, que eso podría ser una tesis acerca de cómo se elaboran modelos o programas académicos en la voz de sus participantes. Y eso sería muy interesante, ¿no? Para ver cómo se aplica. Pero esa es otra cosa. Acá no sabemos qué es lo que esperas obtener de tus informantes. Y entonces, claro, luego los resultados de las entrevistas las vas a meter al programa Atlasti. Y este programa hace todo eso, codificación, familias, todo lo que nos acabas de decir. Pero no queda claro cómo tú vas a ocupar eso que hace el programa para generar tu propio análisis, porque pues ese solo es una herramienta. Pero tú cómo lo vas a utilizar y cómo lo vas a convertir en una propuesta. Creo que con eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Dalia. Bueno, María de Jesús, pues me dices algo que me es muy cercano a la cuestión vivencial. Yo fui coordinadora de la maestría en docencia científica y tecnológica de 2014 a 2017. Coordiné el ingreso de la maestría al sistema, no era el Sistema Nacional de Posgrado, era el PNPC entonces, ahora es el Sistema Nacional de Posgrado. Le dieron a la maestría 3 años, y luego la volvieron a evaluar, y estuve en la segunda evaluación, porque después de que fui coordinadora regresé y estuve presente también, ¿no? Participando en toda la parte, ¿no? De la evaluación también para la maestría, y estuve presente en la entrevista con los evaluadores también de CONACYT. Y hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. En el 2017, que la maestría entra en el nivel en desarrollo, en PNPC, en el entonces PNPC, recuerdo que había varias cosas, seguramente tú ya tienes ese documento, que la maestría tenía que arreglar, ¿no? O sea, que trabajar. Y una de ellas muy importante era precisamente la actualización curricular, porque como bien dices, la maestría tiene 10 años, más de 10 años, y no ha tenido una actualización real. Y entonces empezamos a trabajar en eso, y recuerdo que todavía me tocó a mí, siendo coordinadora en el 17, enviar un oficio. ¿Y sabes qué? Luego dejé de trabajar allí, me fui, regresé como jefa de campus virtual, y cuando yo regreso, ¿qué crees? Pasaron 3 años y todavía no daban respuesta a ese oficio. Y entonces, cuando yo, y ese oficio tenía que ver precisamente con la cuestión de la actualización, cuando yo preguntaba qué es lo que había pasado, me daba cuenta que sí hay algo allí muy atorado en el asunto burocrático, porque hay una administración, esa administración se va, los que llegan tal vez no saben, no contestan. Algo que pareciera tan sencillo como dar respuesta a oficios puede tardar 3 años. Pero ¿sabes qué? Yo estuve allí un año más antes de venir a Rosario Castellanos, del 2021 a 2022,
y todavía cuando me vine no le habían dado respuesta. Dieron respuesta y luego mandaron otro y después de un año todavía no habían dado respuesta. Entonces, cuando tú hablas de este modelo de gestión, pues obviamente no atañe solamente al trabajo del cuerpo académico y no solamente como del cuerpo académico básico, sino también del cuerpo académico complementario, del que también formo parte en el complementario, sino también de una serie de procesos que están alrededor y que conforman al Politécnico. Por ejemplo, la Dirección de Educación Virtual, ¿no? Que también tendríamos que ver de qué manera lleva a cabo sus procesos y tal vez tendríamos que preguntarnos, ¿por qué es la maestría en docencia científica y tecnológica la única que tiene que pasar por la DEB, por ejemplo, ¿no? O por algunos procesos, y los otros programas que no son mixtos, son en línea, no pasan por esos procesos. Y cuando les preguntas, porque yo entrevisté por allí a algunos coordinadores de estos programas en línea, lo que te responden es porque es muy burocrático, porque te alentan las cosas y porque en lugar de ayudarte te bloquean, ¿no? Yo por ahí tengo alguna entrevista que tal vez te puede servir. Entonces, me parece muy interesante que sí lo revises en esta generalidad y veas lo del modelo de gestión. Pero como dice la doctora Dalia, debe de quedar suficientemente claro. Sobre todo, si aquí vamos a hablar de la, si vas a incluir la cuestión de la multimodalidad. Yo en algún momento pensaba que la maestría en docencia era un buen ejemplo de un programa multimodal, aunque no se reconocían así, porque iban modificándose, iban cambiando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Y yo creo que también ver cómo nace la maestría, ¿no? O sea, las características de nacimiento, porque es un programa como no deseado, como de inicio, ¿no? Como metido muy a fuerzas, ¿no? En espacios donde hay evidencia de que mucha gente no votó a favor de que estuviera esa maestría, como no le veían cabida, ¿no? En el Politécnico pareciera, y también lo que ha tenido que pasar, pues los miembros de esta, ¿no? Bueno, me parece que es interesante, me parece que sí tendría que quedar muy claro, a dónde quieres llegar, qué implica lo del modelo de gestión, cuáles son todos estos elementos que intervienen, porque pareciera que es todo, ¿no? O sea, lo curricular, todo es todo. Y entonces, si es todo, cuando tú llegues a Atlas-T, pues vas a generar 1000 códigos. Y si tú vas a trabajar teoría fundamentada, entonces, y vas a irte a la saturación, ¿no? Todo lo que digan lo voy a codificar, todo, hasta que ya no encuentre nada que sea diferente. La pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? Porque siento que sí tendría que quedar claro cuál es la parte teórica, ¿no? Que es esta base, cuáles son estas categorías, estas subcategorías, y obviamente en Atlas-T, cuáles serían las categorías emergentes a partir de esta revisión que hagas, porque si no, también esto se puede desbordar, ¿no? Por ahí hablabas incluso del Big Data, ¿no? Y entonces entiendo que tú vienes de la MACDE, ¿no? Y que todos estos procesos de gestión y toda esta complejidad es muy importante, pero tu trabajo entonces aquí es tratar de sistematizarlo y de mostrarlo de una manera muy clara. Ahora, la cuestión aquí es que yo quisiera ver si es un modelo de gestión o si más bien tú quieres recuperar la experiencia que han tenido en este programa tan singular, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia? Y la de experiencia dista mucho si tú le preguntas al profesor fundador de la maestría, que todavía sigue allí, así le preguntas a un secretario de investigación y posgrado, a un director, ¿no? De posgrado, que probablemente no conoce la maestría, ¿no? Porque es nuevo. Bueno, no en el Politécnico, pero sí en la cercanía que tiene con lo que viene siendo el posgrado. Ahora, me llama la atención, y ya para terminar, que parece que vas a hacer muchísimas, o ya hiciste muchísimas entrevistas, ¿no?
creo que hablabas ahí como de 14, pero también te decían que entrevistaras expertos y entonces ya tienes ubicado a uno de en Playa Ancha, que a lo mejor es Antonio Gresán, que también está cercano, ¿no?, a lo que es la maestría en docencia y que es parte de este cuerpo académico complementario. Entonces, habría que pensar a todos estos expertos, pues también para qué se les va a entrevistar, y finalmente esto cómo va a cuadrar. Y ya sé que tú a lo mejor vas a decir, es que tú, Erika, no conoces lo complejo, no entiendes lo que es el Big Data, ¿no? Pero sí siento que todos los hilos tendrían que estar amarrados. Y bueno, para que esto pues se pueda entender y enfatizar mucho también en la aportación, ¿no? Ahora, la aportación, así tú vas a generar un modelo de gestión. Y a lo mejor tú estás también en un puesto en donde puedes tomar decisiones y acercarte a los tomadores de decisiones en el Politécnico. Pero este modelo de gestión, pues también parte, ¿no?, puede ser del trabajo colegiado que lleven a cabo los docentes, porque una cuestión también que pasa con los docentes es que de repente no se sienten tomados en cuenta, ¿no? Eso pasa mucho. Pero bueno, ya platicaremos. Pero muchas felicidades. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces nos vamos con Sandra Liliana Olvera. Ella es estudiante de segundo semestre y va a presentar el trabajo titulado El estudio experimental del comportamiento autodidacta en la educación superior a distancia. Adelante. Sí. Voy unos segundos nada más, por favor. Y sí se visualiza la presentación completa, perdón, o... Sí la vemos, sí. No como pantalla completa, pero sí se alcanza a ver muy bien, ¿eh? A ver. Ahí... modo pantalla completa, creo que ya, ¿verdad? Vemos por allí la vista del presentador. A ver. Ahí como que... Ajá. Ok. Pues mejor la presento normal, como bien. pantalla completa. Está bien, ahí la vemos en pantalla completa. Está perfecto. Bien. Sí. Bueno, me pongo el cronómetro. Buenas tardes, mucho gusto, doctora Dalia, qué gusto coincidir con usted, doctora Erika, nuevamente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues el trabajo que yo mandé para este coloquio se titula así, es una derivación del trabajo que estoy haciendo, más no es el trabajo como tal en su completud. Se llama, o bueno, lo titulamos de momento, Estudio Experimental del Comportamiento Autodidacta en la Educación Superior a Distancia. El comité está conformado por el doctor Laurent Ávila Chauvet, quien es mi director, y los otros dos miembros del comité son la doctora Ana Karen Soto Bernabé y el doctor Julio Ríos Peña. Entonces, igual, notando lo que pasó ayer de que algunos quisieron complementar sus trabajos con la nueva versión, yo sí quise, para evitar también confusión en la presentación, respetar lo que mandé en el resumen y nada más agregué un par de cositas más, pero insisto nuevamente, solamente una derivación del trabajo que estoy haciendo, no esto el trabajo como tal. Y bueno, dentro de algunos elementos que me pareció importantes añadir, pues es que como ya sabemos, México enfrenta una serie de desafíos que necesitan una formación óptima de diferentes profesionales en diferentes disciplinas. Dentro de las habilidades que comúnmente vemos, indistintamente de la disciplina en la que se estén formando los estudiantes, pues tenemos habilidades que son básicas, relacionadas, por ejemplo, con las matemáticas, el conocimiento científico en general, y tenemos también habilidades aplicadas, como el trabajo en equipo, la comunicación escrita, el pensamiento crítico, las habilidades tecnológicas, las habilidades interpersonales. Dentro de este grupo también, sobre todo en el área del pensamiento crítico, pues algunos autores han documentado que ahí podríamos encontrar justamente al comportamiento autodidacta y también a la autorregulación, digamos, como otra habilidad importante. Pues sabemos que, dado el contexto de nuestro país, ha existido necesidad de darle cobertura a diferentes sectores de la población y por eso es que surgieron pues diferentes sistemas de educación multimodal, ¿no? El caso de la Universidad Rosario Castellanos, en donde yo principalmente me enfoco, sería en la educación a distancia y en particular en la carrera de psicología,
que pues también sabemos que después de la pandemia por COVID-19, pues el ámbito de la educación fue uno de los más afectados y actualmente todavía seguimos, parece ser, experimentando problemáticas al respecto, ¿no? Entonces, dentro de este fenómeno del comportamiento autodidacta, que fue uno de los que me empezó a llamar la atención, porque notaba que incluso dentro del perfil de ingreso y el perfil de egreso de la licenciatura en psicología, pues mencionaban bastante esto, ¿no? Que necesitamos desarrollar habilidades para autorregularnos, pero también para comportarnos de manera autodidacta. Algunos otros autores como el doctor Rafael Moreno, pues también nos hablan del aprendizaje autónomo como un símil o como una, digamos, traducción del autodidactismo. Y también Shunk y Green nos hicieron un libro, una recopilación de la mayoría de los enfoques que existen hasta el momento, y pues ahí sacamos este dato, ¿no? De que este estudio ya concretamente con algunos otros autores como Pinterich, como Zimmerman, pues comenzó a inicios de los 90 y en la actualidad pues todavía sigue siendo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado por acá? Pues que la mayoría de los enfoques se concentran en la psicología cognitiva, en el constructivismo, en la perspectiva histórico-cultural. Sin embargo, a mí me interesa identificar qué es lo que ha surgido como tal desde la psicología conductual y una de sus derivaciones, que es la psicología interconductual, dado que pues no se asume una postura dualista sobre el aprendizaje, que a veces es una de las críticas recurrentes que se hace a la psicología cognitiva o cognoscitiva, pues que a veces ahí consideran, ¿no?, que ya se ha superado al conductismo en la actualidad y demás. Esos son algunos otros debates que a lo mejor también la doctora Dalia conoce un poco por su formación en filosofía, ¿no? Entonces, el trabajo que yo elaboré como esta primera aproximación tuvo el objetivo de identificar algunas aproximaciones teóricas y experimentales justamente sobre el comportamiento autodidacta, haciendo énfasis en la teoría conductual y la interconductual. Mi primer motor de búsqueda, llamémosle así, fue justamente entrar a Simago para identificar las revistas con mayor impacto en el área de psicología y en la categoría en particular de psicología del desarrollo y la educación. Hice una restricción de búsqueda a los países de Latinoamérica porque me interesaba primero identificar qué se había hablado por allá, ya que sabemos que regularmente pues consultamos literatura en inglés, ¿no? Pero me interesaba saber qué pasa en Latinoamérica. Aparecieron estas revistas en orden descendente. Tenemos una de Colombia, una de México, una de Argentina y 2 de Brasil. Para identificar los artículos, utilicé las siguientes palabras clave: conducta autodidacta, autodidactismo, aprendizaje autónomo, autonomía, autorregulación, que regularmente aparecen en los escritos que abordan esta temática, y también ingresé a los títulos de los artículos de los primeros volúmenes o los volúmenes más recientes de cada una de las revistas. Encontré 2 artículos en Acta Comportamentalia y 14 artículos en Psicología Escolar y Educacional de Brasil. También, pues debido justamente a la restricción de artículos que pude encontrar con esos criterios de búsqueda, me fui a Springer de los últimos 5 años a la fecha. Ahí sí ya no hubo restricción de países y también se dio apertura a los idiomas. En la categoría de psicología y educación, con el filtro también de ordenar por relevancia y con esta palabra clave, Self-Regulated Learning, aparecieron 3.109 resultados, mientras que con Self-Directed Learning, 8.095, Autonomous Learning, 3.087, y en todos estos casos eligieron los primeros 5 artículos que incluyeran como población a estudiantes matriculados en algún sistema de educación multimodal, pero al final solamente recuperé 10 artículos porque los otros artículos también estaban enfocados en otro nivel. Y a mí me interesa principalmente por la contextualización del problema que desarrollé, pues trabajar con estudiantes universitarios. Recuperando nuevamente al doctor Moreno, pues se considera que una persona es autónoma cuando resuelve ejercicios por sí misma, plantea problemas novedosos, debate sobre algún tema, elabora investigaciones, realiza actividades que están fuera de lo que se estableció académicamente en concreto, ¿no? Desde la psicología conductual identifiqué que principalmente se ha estudiado el tema de la autorregulación, de eso sí hay muchísima literatura.
Y aquí pues se hace referencia a dos elementos importantes, ¿no? Intentar respetar una explicación naturalista de los fenómenos que se refieren en otras literaturas como compromiso, como autocontrol o impulsividad, y también pues una aplicación sistemática de estrategias de cambio de comportamiento que tengan efectos en el comportamiento del propio estudiante, ¿no? Necesito observar qué es lo que yo tendrá que hacer para poder empezar a regular mi propia conducta y no sea el docente, no sean mis papás, no sea alguna otra figura, alguna otra persona. Por medio de la experimentación controlada se han demostrado relaciones funcionales entre eventos observables y el comportamiento que desde otros discursos también se han catalogado como impulsividad, autocontrol, etcétera. Dentro de los métodos que se pueden implementar en la categoría de autorregulación encontramos métodos de automonitoreo, permiten que las personas distingan cuándo y cuántas conductas objetivo han sucedido, por ejemplo. También es importante que se diseñen ambientes en los que se incluyan varios estímulos discriminativos para que se señalice la ocasión en la que se presenta la conducta deseable y pues no exista ambigüedad de en qué momento tendría yo que cumplir cierto criterio, por ejemplo, ¿no? Los estímulos discriminativos también tienen que organizarse en una secuencia de instrucción que sea efectiva, explicitando, qué conductas tendrían que realizarse, en qué momento se tienen que realizar y qué va a suceder cuando se presente alguna respuesta incorrecta. Y pues es necesario, evidentemente, que existan consecuencias inmediatas por emitir o no emitir la conducta que se tiene que satisfacer en cierta situación. Y también por otra parte, desde una perspectiva interconductual, si se asume que el aprendizaje es un logro, no es un proceso, no tiene diferentes etapas, yo puedo identificar que he aprendido a preparar un platillo justamente cuando ya tengo el platillo, el producto como tal. Entonces, podríamos hacer alguna variación de algunos de estos factores por acá. Por ejemplo, la imposición de criterios por parte del propio estudiante. El propio estudiante puede ser susceptible de identificar a partir del criterio que solicita mi profesor, cuáles serían los criterios que yo podría satisfacer con base en mi historia, con base en mis habilidades, cuáles son los criterios que me haría falta satisfacer que probablemente sean más complejos. Hay que monitorear también el progreso en esta satisfacción de criterios para poder identificar, digamos, un famoso análisis de tareas, ¿no? Tenemos una tarea grande y tenemos otras tareas chiquitas y pues es ir en la consecución de esa tarea grande a partir del avance en las tareas pequeñas. Hay que enseñarle a los estudiantes también a administrarse consecuencias cada que avancen en la consecución de ese logro y la variable que más me interesa y de la que estoy elaborando mi proyecto de investigación es justamente la mediación del docente o del experto, que en este caso, como sabemos en la psicología, en el sistema a distancia, pues no necesariamente estamos como docentes todo el tiempo acompañando al estudiante, pero sí se cuenta con algunos otros, digamos una función docente distribuida, que incluso así lo han abordado algunos históricos, ¿no? A través del video, a través de la lectura, a través de un material, a través del plan de trabajo, etcétera, pues de algún modo se le van dando ciertas pistas para que el estudiante pueda regular su comportamiento y en un momento futuro pues ya pueda ser un poco más independiente. Dentro de la literatura que también analizamos, encontró que pues han aplicado cuestionarios que se responden en una sola ocasión, que incluyen diferentes mediciones a lo largo del tiempo. En la mayoría se hace una tipificación de estudiantes, o sea, tenemos un estudiante activo, comprometido, pasivo, etcétera. Se le da prioridad también a la cantidad de participantes, pues debido a los filtros que estuve utilizando y los lugares en donde busqué, más que analizar el desarrollo individual del estudiante. En la mayoría de los casos se mide la percepción que se tiene sobre el aprendizaje, los recursos con los que se cuenta, etcétera, pero no una ejecución real en situaciones donde el estudiante pueda observar, o más bien nosotros como docentes y hasta cierto punto como investigadores, podamos observar qué es lo que hace el estudiante, por ejemplo, después de que le dejan elaborar alguna tarea que para él puede ser considerada como muy compleja, ¿no? Y ahí entran otras variables, otros temas como la procrastinación, la dificultad de la tarea, etcétera. En el intento de ser congruente con una visión naturalista, pues se propone evaluar el progreso en la ejecución de las pruebas para observar estas variables que influyen en el desempeño estudiantil, sobre todo aquellos comportamientos previos a lo mejor que puedan dar
vestigios del inicio del comportamiento autodidacta, y pues también se sugiere seguir buscando información en ahora el Xavier, ProQuest, Scopus, etcétera, para continuar ampliando la búsqueda de información con la que cuento hasta este momento. Gracias por su atención. Aquí en este QR están las referencias con las que cuento hasta el momento y bueno, los correos electrónicos por si en algún momento alguno de mis compañeros o compañeras quisiera que intercambiáramos información sobre este tema. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues nos vamos con la ronda de comentarios y le doy la palabra a la doctora Dalia Argüello. Adelante, doctora. Muchas gracias. Liliana, vi tu resumen. Entiendo que mandaste un fragmento de tus análisis, de tus avances, perdón, pero no me queda claro justo como el planteamiento general de tu proyecto. No hay pregunta de investigación, ni objetivos generales, ni particulares. Entonces, pues vemos este estado de la cuestión que nos acabas de presentar, que es interesante porque nos muestra las distintas vertientes, ¿no?, de análisis de este concepto. Sin embargo, no me queda claro cómo lo vas a usar. Pensando ahorita lo que mencionaste de que te interesa ver la mediación docente y observar cómo se van desarrollando estas competencias estas actitudes autodidactas, pero no sé si entonces tu estudio va a ser de observación o va a ser una etnografía o tienes alguna metodología en específico, ¿por qué no lo aclaras? Aunque en el título dice estudio experimental, eso me da pie a pensar justo que estás planeando una intervención, pero realmente es poco lo que te puedo comentar porque esto, ¿no? No puedo observar la coherencia del planteamiento porque no sé cuál es tu pregunta. Desafortunadamente ahorita no podemos entrar a eso. Me gustaría escucharlo, me parece interesante el tema, pero bueno, sí, mi recomendación sería esa, ¿no? Para que no estés haciendo trabajo como tan intuitivo que te lleve a autores, a corrientes, ¿no?, que por sí mismas, pues claro, pueden ser muy interesantes, pero necesitas una guía y esa guía es tu pregunta de investigación y tu objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Dónde está tu tema de interés? ¿No? Es si los estudiantes son autodidactas o no. Sí, pero ¿cuál es el problema que estás observando? A lo que merece dedicarle todos estos semestres de esfuerzo del doctorado, tu especialización, ¿a qué le vas a dedicar ese esfuerzo y cuál, como decía hace rato la maestra, cuál va a ser tu aportación, ¿no? Entonces, pues mi recomendación es esa, que ya mismo tengas claridad en estos puntos de partida para que tu formación, incluso todas las UCAS y todo, sean mucho más productivas, abonando al proyecto que ya estés trabajando, pero que ya tenga estas directrices, ¿no? Entonces, pues yo me quedaría hasta ahí, profesora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Dalia Argüello. Bueno, Liliana, creo que se te ha sumergido en esta parte de la literatura y la revisión de literatura y tienes muchos elementos, pero sí es cierto que nos hace falta una pregunta, que sea una pregunta eje de la investigación, que es una pregunta, pues eje, una pregunta general de la cual pueden salir preguntas subsidiarias y se desprenden también un objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Obviamente, esta pregunta, pues tendría que configurar cuál es el problema. Bueno, tal vez porque no es mi área de especialidad y me hace un poquito de ruido que sea un estudio experimental, ¿no? Yo pensaría que quieres hacer un estudio cuasi experimental sobre el comportamiento autodidacta. Pero coincido con todos los comentarios de la doctora Dalia. Si ahorita ya tienes esta revisión, pues ahora falta acotar,
me llamaba la atención que decías, bueno, es que yo me metí a Simago, ¿no? Y entonces busqué y me salieron esas revistas, y luego busqué así, y tenía 1800 y agarré las primeras 5, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué eran las primeras 5? ¿Y por qué nos vamos por las primeras 5 y no necesariamente por las temáticas o por algún otro elemento más? Entonces, no quiero decir que esté mal tu revisión del estado del arte, lo que quiero decir es que sí tendrías que acotar hacia dónde quieres ir. De hecho, a mí me dan ganas como de romper con el protocolo y que nos diga Liliana. No sé si por eso yo tal vez no lo puedo hacer porque tendría que darle la misma oportunidad a todos. Entonces, no lo voy a hacer, que me van a regañar. Pero creo que sí lo tienes que acotar, ¿no? Hablamos de un proyecto de investigación. Si no hay pregunta, no está configurado aún el proyecto. Si no hay objetivo, no está configurado el proyecto, ¿no? Si no tenemos claro también el para qué se va a hacer y cuál es la aportación, entonces pensamos que todavía esto pues se está acotando, ¿no? Una vez que tú generas la pregunta, revisas la literatura, pues es muy común que puedas replantear esa pregunta. También, y allí puedas, pues también dirigirte, ¿sí? Bueno, pues sería mi comentario. Ahora nos vamos a ir con el último estudiante, que es Arturo Alejandro Pérez Velasco, estudiante de segundo semestre, que va a presentar un trabajo titulado El relato transmedia y los procesos identitarios como herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje en estudiantes de educación superior de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del área de medios audiovisuales de la Ciudad de México. Adelante, Arturo. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, compañeras, compañeros, doctoras. Me permito hacer mi presentación. Bueno, le hemos puesto un título breve, porque el título es muy largo, pero bueno, es el relato transmedia y procesos identitarios en mensajes educativos difundidos en redes sociodigitales, pero el nombre que tenemos registrado pues es el relato transmedia y los procesos identitarios como herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje en estudiantes de educación superior de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el área de medios audiovisuales en la Ciudad de México durante 2024. Seguramente se extenderá. El director de tesis es el doctor Gabriel Álvarez y el comité es el doctor Jacobo Gómez y el doctor Saúl Alejandro, y el trabajo se ha ido desarrollando también bajo la tutela de la doctora María Eugenia Rodríguez Paz. El planteamiento del problema, bueno, pues aquí nos estamos enfocando precisamente al uso de la narrativa transmedia y las redes sociales como herramientas para difundir precisamente conocimiento entre estudiantes de materias optativas del área de medios audiovisuales. Son materias donde trabajamos producción de video, producción documental y radio en general. Y estos mensajes transmedia que tengan un interés general para la comunidad, son además alumnos de diferentes carreras, antropología, historia, lengua, etcétera, antropología social, arqueólogos. Entonces es bien interesante porque es una amalgama multidisciplinaria que nos interesa recuperar y que tiene además la característica de tener identidades propias muy específicas que los han llevado a estudiar estas carreras en la escuela. La investigación evidentemente busca que investiguemos qué tan viable es precisamente el uso de estas redes sociales como canales educativos, más allá del uso lúdico que se le da. Y por eso recuperamos TikTok, ¿no? Que ahora es muy frecuente ver a los estudiantes que inclusive están en clase y están pasando mensajes de TikTok. Entonces, bueno, darle un uso diferente, más propositivo. Y pensar en esta construcción colaborativa de conocimiento. De ahí surge la pregunta de investigación, que es de qué manera los alumnos de nivel superior de la ENA, de las materias optativas de medios audiovisuales, pueden generar relatos transmedia en donde incluyan sus procesos identitarios, difundidos en Twitter y TikTok,
y así contribuir en la construcción de aprendizaje de objetivos curriculares de materias propias en sus carreras. Ahí está, justificación. Consideramos que el trabajo es relevante en cuanto a que se ha difundido mucho este uso del relato transmedia a partir de herramientas de redes sociales como TikTok, como Facebook, etc. Ahorita los alumnos están mucho más identificados con TikTok. Y además, bueno, pues queremos aproximarnos a estas identidades en esta era digital, ¿no? ¿Qué identidades? Pues las que experimentan tanto en el espacio áulico, en las instalaciones de la escuela, en sus casas, en sus contextos. Tenemos alumnos que vienen de pueblos originarios, que eso también es muy, muy valioso, en términos de la forma en la que pueden dar explicaciones a problemas cotidianos y a problemas académicos propios de sus carreras, ¿no? Entonces, se plantea que es posible abonar la construcción de conocimiento de manera eficiente a través del uso de estas herramientas. Partimos que los muchachos sí están muy habituados al uso de las herramientas digitales, tienen un sentido de identidad muy profundo. Hay muchos de los trabajos que hacemos en estas áreas pues, tienen que ver precisamente con la exploración de sus entornos y de sus comunidades. Y entonces planteamos esta propuesta de aprendizaje multimodal, iniciando en la ENA, donde los muchachos no solamente reciben información, sino que pueden construir precisamente, se vuelven no solamente consumidores, sino productores, ¿no? De aquí que vamos a usar mucho el término prosumers, productores y consumidores de contenidos, y en este caso de contenidos educativos a partir de sus procesos identitarios. El objetivo general es diseñar e implementar una estrategia didáctica que promueva la elaboración de relatos transmedia apoyados en procesos identitarios, difundidos en medios como Twitter y TikTok, a partir de una investigación en estudiantes de licenciatura con el fin de contribuir en el aprendizaje profundo del estudiantado, principalmente, y de la población de la Ciudad de México, si podemos llevarlo un poquito más allá. Específicos, identificar necesidades identitarias del estudiantado, con relación a los pueblos originarios, si se da el caso, o sus regiones dentro de la zona urbana, o los que vienen del Estado de México, reconocer componentes teóricos y prácticos para el diseño de la estrategia didáctica, construir y aplicar estrategias para la elaboración de los relatos transmedia y evaluar los resultados y los alcances. Ese va a ser un reto, ¿no? La construcción de la herramienta de evaluación. Para ello, se identificaron estos primeros 6 conceptos clave: herramientas pedagógicas, utilizar el aprendizaje basado en problemas, estudiantes de educación superior, el relato transmedia, identidad y aprendizaje. Y el estado del arte, pues se recurrió a fuentes conocidas, reconocidas en el ámbito académico, Cielo, Redalyc, Dailner, ResearchGate, etcétera. Y cuando recurrimos a trabajos, por ejemplo, de academia, Google Académico, sí se hizo un trabajo de verificar que tuvieran DOI o ISBN, que fueran de revistas con publicaciones académicas revisadas por pares, ¿no? Para que tuviéramos certeza de los contenidos. Evidentemente, el trabajo del estado del arte pues, se sigue construyendo porque cada día nos encontramos con trabajos que van aportando para la construcción de esta investigación. El enfoque teórico seleccionado, bueno, recuperamos 4 grandes conceptos que son los procesos identitarios, ¿no? Que es la construcción de estas narrativas individuales, lo que va a ser la educación mediática, que tiene que ver con la convergencia entre comunicación y pedagogía para generar habilidades y conocimientos, la narrativa transmedia, que va a ser esta forma en la que vamos a ir construyendo nuestros relatos. En este caso pueden ser no solamente en video, sino también en audio, y vamos a hacer esas exploraciones, porque hay muchas formas de difundir a través de redes sociales, y el aprendizaje significativo, es decir, cómo vamos a relacionar la psicología y la antropología para comprender estos contextos culturales y las autopercepciones para dar apoyos en los procesos de aprendizaje. La metodología propuesta, pensamos trabajar evidentemente de manera cualitativa, donde pretendemos comprender e interpretar la realidad social en sus diferentes formas y aspectos. Y las estrategias, pues como dicen Macmillan y Schumacher, nos vamos con una estrategia de varios métodos
donde se encuentran, entre otros, observación participante, análisis de contenido, análisis hermenéutico de las narrativas personales, notas de campo, y estamos explorando hacer trabajo fenomenológico hermenéutico, sintagmático, en fin, ir explorando cómo lo vamos a ir abordando. Las referencias pues son Bastián y Cabrera, y creo que me fui demasiado rápido, pero pues espero más o menos haber abordado los temas en general, y sería prácticamente todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Dejo de compartir. Sí, muchas gracias, Arturo Alejandro. Bueno, le damos la palabra a la doctora Dalia Argüello. Adelante, doctora. Gracias, Arturo, por tu presentación. Me parece un tema interesante, un planteamiento interesante. Me llama la atención cómo estás pensando hacerlo. Voy a dar igual comentarios muy específicos que tienen que ver con esto de las identidades. Creo que esa parte es la que me parece más, ahí está el núcleo de tu proyecto. Y no solamente aquellos estudiantes que vienen de pueblos originarios tienen procesos identitarios, ¿no? Quizá parecieran los más sólidos o los más identificables, pero no solamente hay. Incluso ellos tendrán un cruce de identidades construidas desde distintas comunidades en las que participan. Entonces, en primer lugar, creo que sería bueno hablar más de identidades en plural y más bien de cómo interaccionan, ¿no? Cómo se construyen las narrativas identitarias desde múltiples orígenes y con muchas variaciones, para que efectivamente nos dé posibilidad de comprender mejor al estudiantado de la ENA actual. Hasta ahí creo que está todo bien, está interesante. Y ahora le sumamos esta parte de que ellos generen sus propias narrativas. Esto me parece muy valioso porque efectivamente no es como solamente revisar lo que ya hacen, sino propiciar a través de una estrategia didáctica que generen estas narrativas. Por lo tanto, habría que fortalecer este punto, ¿no? ¿Cómo se va a diseñar esa estrategia? Que no solo es esta educación mediática o estas cuestiones tecnológicas, ¿no? De los dispositivos, sino que tendría que centrarse en cómo ellos cómo se autoperciben. Entonces, creo que pues ahí está el mayor reto, ¿no? Diseñar la estrategia didáctica y tendría que estar justo enfocada a explorar más que enseñarles un contenido. A que ellas y ellos mismos detecten cómo han construido sus discursos identitarios o de dónde provienen y quizá que empiecen a cuestionar justo, ¿no? ¿De dónde provienen y por qué yo lo he asumido como tal? O a lo mejor no lo asumí, lo cuestioné y hoy construí una identidad lejana a lo que me dijeron que era mi lugar de origen o a lo que debería sentirme perteneciente. Entonces, todo eso tendrá que ser lo suficientemente flexible para que ellas mismas exploren esos. Entonces, creo que el énfasis está en las identidades y luego cómo las atraviesan múltiples lenguajes. Y cómo ellos los llevan cómo los verbalizan, ¿no? Cómo los convierten en una narrativa. Entonces, creo que el objetivo justamente tendría que hacer más énfasis, uno, en que se exploren las identidades desde ellas y ellos mismos, y que se vea cómo participan estas narrativas transmedia
en la construcción de discursos identitarios. Es decir, ¿será diferente narrarlos a través de TikTok? O sea, ¿será diferente pensar la identidad a través de un TikTok que a través de un artículo científico? ¿Qué operaciones son diferentes? ¿O cómo construyo mi relato en función de quién me va a escuchar? O mediado por esto de que tiene que durar poquito y tiene que tener música y quizá algún recurso visual, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí está la pregunta, si la construcción de la identidad atraviesa por la construcción de estas narrativas transmedia. Entonces yo pondría justo el énfasis ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo particular de este tipo de narrativas, de estos lenguajes, que no es la forma narrativa oral o escrita? Entonces, si ese es tu objetivo, pasa por diseñar la estrategia, pero no es el centro. El centro va a ser el análisis de los TikToks o lo que hagan, ¿no? Y para eso, pues también hay que construir unas categorías de análisis que atraviesen la secuencia didáctica, pero que no es el centro. Ese es como tu medio para obtener la información y luego tendrás que, como decías, ¿no? El instrumento de evaluación, pues es el gran reto, pero creo que es una apuesta interesante, justo si el cuestionamiento va entretejido entre la identidad y el discurso transmedia, que no se quede solo en el TikTok o solo en la identidad, sino en cómo participan. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Dalia. Bueno, Arturo, juntaste a todos los Alejandros, Arturo Alejandro, Gabriel Alejandro y Saúl Alejandro. Nada más te faltó que fuera Jacobo Alejandro, ¿no? También. Bueno, me imagino que tú debes de ser el profesor del área de medios audiovisuales, seguramente, y entonces por eso estás pensando en este diseño de esta estrategia. Es muy padre trabajar en la parte de medios audiovisuales, definitivamente, porque siempre nos damos cuenta que la educación es muy lineal, ¿no? Y el tipo de estudiante que tenemos es un estudiante muy dinámico. Y entonces, ante docentes que solamente tienen discursos lineales, ¿no? Así, como dicen, leer un texto, ¿no? Es como dar saltos de pulga en una misma línea hasta llegar al final. Y en cambio, ver una imagen, pues es ver todo esto completo, ¿no? Con una narrativa, con dinamismo, con cortes, con muchos elementos que comunican, y que comunican mucho, ¿no? Y que llegan incluso a una cuestión también de la emoción, ¿no? Que podría tener hasta diversos significados. Yo siento que tu trabajo de diseñar la estrategia está bien, es interesante, pero tú puedes diseñar la estrategia para hacer algo más allá de solo llegar a la cuestión de diseñar la estrategia, ¿no? La cuestión de la identidad me parece muy interesante. Bueno, creo que la narrativa transmedia se maneja muy bien en el área publicitaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la narrativa transmedia, decimos, no, pues es que está la película esta de Inmaculada, por ejemplo. Bueno, no puedo decir nombres, ¿no? Pero alguna película, pero nosotros lo vemos en póster y lo vemos en tráiler y lo vemos en mensaje de texto, en un periódico, pero también se caricaturiza, o sea, vemos cómo ese mensaje que es uno se puede transmitir de distintas maneras, pero ¿para qué se transmite de distintas maneras, no? O sea, tienes un libro que se hace película, pero a la vez ese libro que se hace película, también luego venden como un librito que de dibujar, ¿no? Pero también a la vez hay una serie de mensajes que son mensajes más chiquitos en redes sociales, ¿no? Y esto, la parte publicitaria le sirve muy bien porque entonces lanza
un mensaje, varios mensajes con un mismo objetivo a un público y obviamente cumple un objetivo. El problema que tenemos en la educación, y no quiero decir que copiemos todo lo que se hace en la parte de los medios comerciales, ¿no? Pero el problema que tenemos es que somos muy lineales. Y siento que cuando tenemos la oportunidad de trabajar con este tipo de asignaturas, nos enfrentamos a retos muy grandes. Primero, la cuestión del uso tecnológico, que ahora ya cualquiera puede grabar, ya cualquiera puede editar. Antes decir vas a tomar una foto, ¿no? Pues ahora tú puedes decidir incluso, ¿no? Esto ha dejado sin trabajo a mucha gente en el área de producción también incluso, ¿no? Y creo que esta parte, este fenómeno de cómo se aprovecha esto en la cuestión educativa es muy importante. Fíjate que hace rato yo hablaba de Joan Ferrés y me viene a la mente también Joan Ferrés. Él tiene un libro que se llama Educar en la cultura del espectáculo. Tal vez tú ya conoces ese libro. Y me parece interesante porque dices que llegas a lo emocional, a lo sensacional, ¿no? Activas todos los sentidos, porque no es solamente cuando tú estás ante un audiovisual la vista, ¿no? Sino que en realidad es como toda la epidermis, como todo lo que te transmite, como toda la emoción. Y eso es algo que me parece que es muy importante como mostrar, ¿no? Como que se invisibiliza. A este trabajo yo le veo un potencial así también como para poder analizarlo desde lo que es el aprendizaje invisible, ¿no? Estos aprendizajes que la escuela no reconoce, pero que ahí están, y mientras no los estemos reconociendo, pues estamos coartando la posibilidad de expresión y de construcción y co-construcción que pueden tener los estudiantes, ¿no? Para la negociación, ¿no? Del aprendizaje y la construcción también de lo que viene siendo el conocimiento. Entonces, pues me parece muy interesante. Tengo dudas allí en cuanto a la cuestión metodológica, ¿no? En esta parte de este diseño de esta estrategia, ¿no? Que tú vas a desarrollar dentro de esta cuestión de lo que viene siendo la narrativa transmedia. Tal vez ya lo tienes bien elaborado, porque por un lado está eso, pero por otro lado, también dentro de esta cuestión fenomenológica, está también lo que viene siendo la narrativa, entiendo que serían como entrevistas a profundidad, y entonces habría que entender cómo vas tú a trabajar toda esta parte donde habrá texto y contexto, ¿no? Pero también me imagino que se puede utilizar no solamente elementos como tipo etnográficos, sino también etnografía virtual o netnografía, ¿no? O al menos algo de corte así, porque esto nos permitiría también ir a los mensajes que están realizando los chicos y ver qué es lo que están expresando dentro de esos mensajes. Y tú hablas de un concepto importante, no solamente son consumidores, sino que también son productores. Entonces ya está esa parte del ser prosumidor, ¿no? Y también dentro de estos elementos, cómo se construye, cómo se consume, ¿no? Y qué ganancia también hay dentro de esto. Creo que es algo que todavía le falta mucho a la escuela reconocer, como de repente está dentro de los discursos, pero creo que no se ha bajado y creo que también da la pauta como para pensar que la educación pues tendría que ser diferente. Y luego la gran ventaja que tienes de trabajar con chicos de licenciatura, que también comentaba, forman parte, a mí los antropólogos me dicen que no use esa palabra, seguramente te dirá Saúl Alejandro, no, esa palabra no, cultura, ¿no? Pero sí creo, ¿no? Que se generan diversas culturas. Castells incluso habla como de galaxias, ¿no? Y dice, está la galaxia Internet, pero está la galaxia Gutenberg, ¿no? Y está la galaxia McLuhan. Entonces, nosotros, profesores, somos muy de la galaxia Gutenberg porque queremos que
que lean y lean y lean y escriban, ¿no? Y hablen, ¿no? De acuerdo a lo que leen, pero los chicos están más como en esta galaxia internet, ¿no? En esa galaxia internet, entonces en realidad como que la galaxia se sobrepone, pues me parece interesante como ese puente que se va a crear, que es un abismo en realidad, entre generaciones y entre la manera como nosotros no solamente creemos que se tiene que enseñar, sino enseñamos, y la manera como ellos aprenden, ¿no? Que diría Cobo y Moravec, que se aprende más dentro de la educación no formal o informal, ¿no? Precisamente porque la escuela no está reconociendo este tipo de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, más que son comentarios nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Bueno, pues muchas gracias a todos, con esto concluimos, agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de la doctora Dalia Argüello y su asistencia de todos a este 6º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Hasta luego.